¿En qué se mide la grandeza de un pensador? Sin duda en la magnitud de sus obras, pero también en la trascendencia de sus impulsos. Platón ha sido el filósofo determinante en Occidente, en primera línea no solo por lo conservado en sus diálogos, sino por la huella dejada en los subsiguientes pensadores. Sus fracasadas experiencias políticas en Siracusa no mermaron importancia para la formación de su pensar. Actualmente, a una distancia de Platón de más de 2 siglos, Martin Heidegger se revela también como un pensador imprescindible, más allá de la dimensión de su obra integral, 102 volúmenes, esta proposición de publicación en alemán, vamos a publicar 70 volúmenes aproximadamente, calcula que durante 15 años termine la publicación de su obra completa. Más allá de eso y de su error político en 1933 bajo el nacionalsocialismo, lo determinante es su pensamiento atestigua la mayor parte de la filosofía contemporánea. Es importante señalar esto de la relación que tuvo Heidegger con el nacionalsocialismo. No es un asunto que debe ser dejado de lado, pero tampoco debe ser tratado a la ligera. Hay una serie de trabajos que toman a la ligera, me parece, de manera un poco arbitraria. Por eso leí esos 2 volúmenes que acaban de salir este año. Mario Heidegger, están calientitos, digamos, y es precisamente Heidegger en nacionalsocialismo. Es todo un volumen de documentos y todo un volumen de interpretaciones que buscan aclarar de manera documentada toda esa relación sin exagerar ni pasar de manera superficial. Yo creo que hacer un trabajo serio sobre esto, en primer lugar, se exige meterse en los archivos, está bien documentado todo el trabajo que saca después, ¿no? Yo repito, no es un asunto que debe ser simplemente dejado de lado, sino que debe ser tratado de manera seria. Bueno, más allá de todo esto, creo yo que la obra de Heidegger lo expresa la filosofía contemporánea, la filosofía del siglo XX y parte de la filosofía del siglo XXI. Sin Heidegger sabemos que sería posible el existencialismo del Sartre y la deconstrucción de la realidad, el posmodernismo de Rorty, el pensamiento débil de Bakhtin, el postestructuralismo de Foucault, el pensamiento de la otredad de Levinas, serían difícilmente concebibles sin interés heideggeriano. Asimismo, Heidegger impregnó la manera autocargada de y impulsos determinantes para las propuestas fenomenológicas de Wilhelm Wien, Jan Pruszka, Fritz Kaufmann, Oscar Becker. ¿Y qué decir de la llamada rehabilitación de la filosofía práctica? Como la han señalado, la han trabajado Hannah Arendt, Leo Strauss, Manfred Weber, el mismo Franco Wolf. Todos ellos toman como punto de partida la renovada lectura que puede tener el vocabulario de Aristóteles. También la crítica social de inspiración marxista planteada por Marcuse está determinada por la obra de su maestro. Las temáticas en torno al fenómeno de la vida, tal como la despliegan Jonas y Olmo, hallan su inspiración en los planteamientos de Heidegger. Quizás incluso la recepción crítica por parte de algunos alumnos antiguos de Heidegger, como Max Horkheimer, eso es de las cosas que poco se sabe. Horkheimer fue alumno de Heidegger en los años 20. O amigos como Karl Jaspers, haya sido profundamente más fructífera de la experiencia. Actualmente trabajos en torno a la llamada filosofía de la técnica, como la desarrollan Schleiermacher, Nietzsche, Dreyfus, y el pensar ético-ecológico de Schoenhermann unen sus raíces en la filosofía de los Heidegger. La fuerza del pensar heideggeriano impregnó a varias generaciones de alumnos que después marcaron la pauta en las regiones más distantes. Por ejemplo, Karl Lewit, Javier Zubiri, Bachel, Picht, Estrada, Bröcke, Richter, Anders, como se llamaba Stern, Anders, que fue el primer esposo de Hannah Arendt, Nolte, Bernard Marx, Walter Limen, Fanny de Reina, Carla, Kruger, Dürner, Rombach, Struve, etc. Una lista larguísima de profesores y gente que visitó los cursos de Heidegger que después
llevó a cabo su apropiación en los lugares más distantes. Asimismo, la influencia heideggeriana rebasa los límites europeos y es una de las pocas filosofías que ha hallado eco en prácticamente todos los rincones del planeta. América Latina y el Lejano Oriente han sido dos de los sectores más entusiastas. Un indicador es el hecho de que las primeras traducciones de textos de Heidegger se llevaron a cabo precisamente el japonés y el español. La primera traducción de Ser y Tiempo, que es de 1927, se llevó a cabo parcialmente en japonés. La primera traducción completa fue la que hizo Gauss en 1951. Y actualmente en japonés hay 7 traducciones de Ser y Tiempo, más traducciones que la crítica de la sombra. Y bueno, el ejemplo claro de estos impulsos, esta recepción que tuvo en Japón y en América Latina, está en la escuela de Kioto, la escuela fenomenológica de Kioto, fundada por alumnos de Husserl y Heidegger, y en este caso en México el grupo Imperium, también la interpretación y digamos, apropiación que llevaron de Heidegger fue fundamental para la filosofía en México. El espectro del pensador de Demesky también ha envuelto y dado impulsos a otras disciplinas. Este es el caso de uno de los teólogos más importantes de la Iglesia Católica del siglo XX, Karl Rahner, y de algunos compañeros de su generación, como Lotz, Müller, Siebert y Bernard Belta, cuyos aportes teológico-filosóficos fueron posibles gracias a los desafíos heideggerianos. O sea, resulta que Heidegger tiene que ver incluso hasta en Vaticano II, ¿no? Si pensamos que Rahner fue un teólogo ahí que tuvo alguna influencia, Rahner se apoya en la filosofía heideggeriana. La teología evangélica no se queda atrás en la medida en que Bultmann enriqueció su trabajo a partir de los diálogos con Heidegger y Mabur. Las contribuciones en el ámbito de la psiquiatría por parte de Binswanger y Medard-Voss tienen su punto de partida en la crítica heideggeriana a la clínica del recambio de la subjetivista. Asimismo, la renovación psicoanalítica llevada a cabo por Jacques Lacan y por Löwenthal ha sido posible los impulsos provenientes de la radical propuesta heideggeriana. Los encuentros entre Heidegger y físicos como Carl Friedrich von Weizsäcker y Werner Heisenberg condujeron a fructíferos diálogos ejemplares entre la filosofía y la ciencia. Incluso la ciencia política, con versiones como las de Landshut, fue renovada heideggerianamente. Este es un lado importante. ¿Por qué Heidegger, digamos, es un pensador fundamental para la tradición filosófica? Porque se ha vuelto un clásico, digamos, de manera enfática. Bueno, por un lado, como decía Dembry, digamos, pensador del trabajo de Husserl, la fenomenología se puede llamar en sentido estricto la única filosofía universal, ¿no? Es decir, en el sentido en que, por lo que señalaba hace un momento, tiene repercusiones incluso en Oriente, ¿no? Cosa que no se puede pensar en otras líneas de trabajo filosófico como la analítica, etc. La fenomenología, a partir de Husserl y especialmente Heidegger, ha tenido repercusiones y ha tenido apropiaciones en el ámbito de Oriente y en el ámbito de América Latina de manera enfática. Por un lado eso, y por otro lado las repercusiones que hay en otros ámbitos, en el caso de la ciencia, ha sido también fundamental. Por lo general se cree que Heidegger digamos, estuvo siempre peleado con la ciencia, ¿no? Hay una frasecita que aparece en una lección de 1951, Pasaidenke, que significa pensar, y en algún momento escribe la ciencia no clínica. Entonces todo el mundo cree que a partir de esa expresión, de ese enunciado, Heidegger estaba enemistado con la ciencia. Curiosamente tuvo un diálogo muy intenso, mucho más intenso de lo que se cree entre filosofía y ciencia. Estos casos que acabo de señalar, por ejemplo, con Ludwig Binswanger, que fue el renovador de la psiquiatría con una perspectiva fenomenológica, con él tuvo intercambio epistolar desde 1928 hasta 1966, cuando muere Binswanger. Después en Solicón, de 1959 a 1969, llevó a cabo esos seminarios con Medard-Voss, donde había una interpretación desde la filosofía, una lectura de la psiquiatría. Entonces, había esos seminarios con
donde se intentaba llevar a cabo este diálogo entre filosofía y psiquiatría, ¿no? Por otro lado, están todos estos diálogos con físicos, ¿no? Con Carl Friedrich von Weizsäcker y con Werner Heisenberg, que fue el premio Nobel de Física. Esos diálogos son realmente ejemplares, porque no se trata de dar el avión, ¿no? Sino Heidegger leía los textos de los físicos y los comentaba, y curiosamente los físicos le hacían caso, ¿no? Entonces había realmente un acercamiento, ahora que estamos en esta época de lo interdisciplinario, etcétera, ¿no? Desde los años 50 de esos diálogos entre filosofía y física que poco se conocen, ¿no? Y eso me parece que es importante destacarlo. Pero no solo los ámbitos científicos se beneficiaron con tal propuesta, sino que el arte descubrió algo excepcional en el pensador alemán. De este modo, es comprensible que poetas y literatos como René Char, Paul Celan, los hermanos Junger, Emil Steiger y escultores como Chillida y Koch buscaran acercarse a Heidegger. Otros, como los poetas Octavio Paz y Machado, no fueron indiferentes a la fuerza de tal pensar en la medida en que descubrieron que Heidegger, además de repensar el origen de la obra de arte, penetraba en la esencia de la poesía, guiado en primer lugar por Hölderlin, pero también por otros poetas como Trakl, Rilke, Georg, Hebel, Rodike, Stifter, etc. Asimismo, las interpretaciones heideggerianas acerca de la pintura, especialmente en torno a Cézanne y Van Gogh, abrieron perspectivas diferentes a las de la estética tradicional. Más allá de los alumnos y allegados, los impulsos de Heidegger se dejan ver en gran parte de la constelación filosófica que marcó al siglo XX, Merleau-Ponty, Camus, Ortega y Gasset, entre otros. Y de modo crítico, pero no indiferente, tenemos las interpretaciones de Marcel, Carnap, Lukács, Adorno, por señalar algunos. Asimismo, la literatura contemporánea no ha permanecido incólume en torno a la figura de Heidegger. Encontramos valoraciones positivas como las de Bachmann, pero también aguerridas burlas como las de Grass y Jelinek. Ante esto surge siempre la pregunta: ¿en qué consiste lo atractivo o repulsivo de Heidegger? Es decir, ¿por qué científicos, artistas se han acercado a él? Poetas, filósofos, escritores, ¿por qué se han dejado, digamos, arrastrar por el pensamiento de Heidegger? Y eso es parte de lo que trataré de señalar aquí, de modo general, a ver si se logra ver algo de esa atracción. En las aulas, bibliotecas, pasillos y cafés de las más heterogéneas universidades se lee su obra, ya sea para demostrar que ha sido o el filósofo más grande del siglo o el más grande charlatán. Se lee para aprender a pensar o para comprobar de qué manera deforma la filosofía. Se lee para descubrir nuevas propuestas en torno a la ya empolvada tradición o para desenmascarar su violencia interpretativa. Uno encuentra en sus textos o una revelación de la esencia misma del lenguaje o un mero manejo de juegos de palabras. Uno descubre en sus escritos o la brillantez del genio o la mediocridad de un mago intelectual. Al revisar sus propuestas uno descubre que ahí yace algo realmente importante o que eso es un mero sinsentido. En resumen, con Heidegger no podemos andarnos con medias tintas. ¿Pero a qué se debe esta extremada polaridad? ¿Acaso no se dice desde antaño que la filosofía es la sobria contemplación de las cosas? ¿Por qué inquieta tanto un pensar un pensador de tal cepa? ¿En qué descansa el hecho de que desate ira o fascinación con tanta vehemencia? Heidegger no parece ser un filósofo que simplemente se agregue a la lista neutral de los pensadores de Occidente. El malestar que causa su propuesta indica más bien que es una irrupción en un proceso histórico que venía desarrollándose en una dirección concreta. La filosofía, las ciencias, el arte, la cultura y la vida cotidiana en general se movían en un esquema determinado que ha sido interrumpido por el pensar y la presencia de Martin Heidegger. En este sentido, no se trata pues de una propuesta con un contenido filosófico concreto, sino de un acontecimiento que en cierta medida puede ser visto como un hito en nuestra tradición occidental. Al haber pensado los límites del camino occidental andado,
El desconcierto que propicia el mensaje heideggeriano es la expresión de la falta de asidero a la que nos enfrenta. Su pensar incomoda porque nos coloca fuera del resguardo metafísico construido a lo largo de los siglos y nos expone a la intemperie y vulnerabilidad de nuestro estar en el mundo. De esta forma, al transformarse la meta y la ejecución de la filosofía, se abren nuevos caminos en las sendas científicas, artísticas e incluso religiosas. El pensar heideggeriano no se agota en el resguardo del hogar conservado a toda costa en Occidente, la razón, sino que libera las ataduras que impedían pensar sus límites y propone afrontar abiertamente nuestro originario estar constitutivamente fuera de casa. De esta forma, inicialmente Heidegger no hace otra cosa que destruir los ídolos revelados por la tradición. El hecho de que no proponga nuevas imágenes para adorar, sino que nos coloque a la intemperie, enfrentados a nuestro constitutivo, estar ya siempre fuera de casa, propicia la más grande incomodidad, especialmente cuando el hombre occidental ya se había adaptado a un modo metafísicamente resguardado de habitar. Y esto me parece fundamental porque, digamos, cuando uno lee la obra de Heidegger, curiosamente hay, vamos a decir así, poco contenido, ¿no? Lo que exige la lectura de Heidegger es una remisión a toda la tradición, es decir, nos lleva a los presocráticos, nos lleva a Platón, nos lleva a Aristóteles, nos lleva a la filosofía medieval, nos lleva a Descartes, nos lleva a Kant, nos lleva a Hegel, etc., ¿no? Quizás por eso se vuelve complicado, ¿no? Por eso a veces uno tiene esa impresión que Heidegger es difícil, ¿no? Es difícil porque no encontramos un asunto, un qué concreto, ¿no? Como una propuesta más en esa línea, sino, como señalo aquí, es una especie de irrupción en todo ese camino metafísico, y entonces exige un retorno a la misma tradición. Pero ¿por qué hay malestar en ese reconocimiento, digamos, del estar fuera de casa que nos conduce a esos límites que nos lleva tal filosofía? ¿De qué trata este estar fuera? ¿Acaso el desarrollo y el progreso occidentales no han colocado al ser humano en el centro? ¿No tenemos la certeza de que el ser humano posee la capacidad de crear asideros ante las deficiencias o faltas? Heidegger crea malestar porque penetra en un ámbito que, al no poder ser colmado por las propuestas occidentales vigentes, fue pasado de largo. Se trata del carácter inhóspito en el que se halla el ser humano, lo que él llama su carácter ontológico. La tradición filosófica muestra que desde antaño el hombre había sido pensado como tal en sus relaciones y determinaciones. Sin embargo, la propuesta heideggeriana no se ocupa del ser humano en sí y desde sí, sino del carácter de ser de tal ente. No se trata, pues, de descubrir un ámbito antropológico no investigado, sino de develar un aspecto fundamental no detectado por la tradición. Al no haber sido visto el carácter inhóspito de ser del hombre, este se pensó a partir de una idea preconcebida. Así, sus determinaciones fundamentales fueron sacadas desde un ámbito ajeno a él. Se creía con ello llevar a cabo una interpretación ontológica propia, pero en verdad se trataba de una yuxtaposición externa, ajena al ser humano. Esta determinación buscó pensar al ser humano en su ser como algo que está simplemente ahí. La presencialidad de las cosas fue transferida al hombre, de tal modo que en ello se hacía evidente su estar siendo como algo ahí. ¿Cómo podría pensarse el ser de modo diferente? ¿Acaso un ser humano no está ahí como el árbol, la mesa o la botella? Tal interpretación, que toma prestado de entes ajenos el carácter central, desde la presencia, fue determinante para el camino que tomaría Occidente. Mediante la interpretación del ser como presencia atribuido a todo ente, incluyendo al ser humano, se logró el aseguramiento de un estar que desconfiaba del transcurrir y de la pérdida. Pensar al ser como presencia otorgaba la tranquilidad de la constancia en contra de la inseguridad y confusión del transcurrir. No es, pues, casual que la filosofía haya enfatizado este carácter de ser en términos categoriales, en la medida en que lo categorial afianzaba la presencia constante de las cosas en contra de lo pasajero. De esta forma, el ser humano aseguró su estancia y denegó el fluir.
hizo de la presencia su hogar y habitó bajo su cobijo, rechazando lo inhóspito de algo más allá de ella. El cristianismo dogmático y su negación de la temporalidad solo fue posible, como bien había advertido Nietzsche, en cuanto fruto paradigmático de una interpretación que hunde sus raíces en este aferrarse del ser humano a una presencia constante. La caracterización nietzscheana del cristianismo como un platonismo para el pueblo no se agota en la constatación de la divulgación de la filosofía de Platón, sino más bien significa que la escisión platónica entre el ámbito de lo que realmente es y la esfera de lo que aparece determinó todos los comportamientos del ser humano occidental, incluyendo el religioso desprecio del cuerpo pasajero y la esperada salvación del alma eterna. Así, la presencia constante, lo que realmente es, pasó a ser lo preeminente. Todo ente, incluyendo al ser humano, fue medido con ese patrón, ¿no? Y entonces parecería que la pregunta por el ser, una pregunta ontológica, sería sinónimo de la pregunta por la presencia, lo que está ahí, y una presencia constante sería, en sentido estricto, este ámbito del ser, a diferencia del ámbito del aparecer. Frente a esta visión que ha regido a Occidente, la voz de Heidegger se alza para sugerir la vuelta al carácter propio del ser humano, a su propio ser, ya que únicamente se había visto una interpretación prestada del ser como presencia. Toda tematización derivada de ahí tenía solo carácter antropológico, es decir, lograba aprender al ser humano como animal racional, y esta caracterización que Heidegger señala o cuestiona de pensar al ser humano como animal racional indica precisamente esta decisión platónica, es decir, la decisión entre el ser y aparecer. En el ámbito del ser, lo que se conserva sería el ámbito de lo racional, ¿no? El ámbito del aparecer sería el ámbito de la animalitas, el ámbito del transcurrir, como ser vivo, ¿no? Entonces, la determinación del ser humano